Un saludo muy especial a los transportadores de Colombia, de todas las modalidades. Este módulo que vamos a ver el día de hoy es la introducción al transporte público general para todas las modalidades y algunas particularidades de cada una de las modalidades de servicio público en Colombia, de cara a poder comenzar a analizar cada una de las modalidades por separado: carga, intermunicipal, taxi, urbano y transporte masivo. Entonces vamos a ver una mirada general de lo que es el transporte público, cuáles son las diferencias con el transporte particular y, como les conté, las diferentes modalidades y sus particularidades. En principio, la Constitución Política de Colombia, norma de normas, establece que son fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, y ojo que este va a ser un principio muy importante en esta pospandemia, garantizar la efectividad de los principios y derechos y deberes consagrados en la Constitución. Precisamente ese artículo segundo es la base del transporte público en Colombia, porque a través del servicio público se garantiza la libre locomoción, pero no podemos olvidar que hay otros servicios públicos en Colombia que también garantizan los fines del Estado, como es la salud, la educación, los servicios públicos domiciliarios, los servicios públicos de telecomunicaciones y los servicios públicos de transporte. Esas 5 modalidades de servicio público, donde está el transporte público, son modalidades especiales que tienen una intervención del Estado en todo lo que tiene que ver con su actividad, porque por ser servicio público satisfacen necesidades generales de toda la comunidad y garantizan, a través de esos servicios públicos, se garantiza el cumplimiento de los derechos y los deberes. Por eso todos estos servicios públicos están amparados por la acción de tutela. Entonces, ¿cuál es el derecho que garantiza el servicio público? El derecho fundamental, constitucionalmente amparado, a la libre locomoción. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él. ¿Cómo se garantiza ese transporte, esa movilización? Por el servicio público. El servicio público, entonces, en Colombia hay que dividirlo de lo que es el tránsito. Por un lado está todo lo que es los servicios de transporte público y por otro lado está el tema de tránsito. Si bien la diferencia entre tránsito y transporte va a tener un módulo especial, quiero aclarar que cuando estamos hablando de transporte o de servicio público de transporte, estamos hablando de transporte público que tiene unas normas diferentes a las normas de tránsito. Las normas de tránsito están establecidas en la ley 769, mientras que las normas de transporte están en la ley 336. Y las normas de tránsito son aplicables no solamente para el transporte público, sino para todo el que circule por las calles de la ciudad, ya sea peatón, bicicleta o transportadores o personas particulares en sus vehículos particulares o motocicletas. Entonces tenemos que entender que la normatividad de tránsito también aplica al transporte público, pero la normatividad de transporte público es diferente y es independiente. Entonces vamos a ver un poco las diferencias entre el transporte público y el transporte particular. La actividad de transporte particular busca desarrollar o suplir unas necesidades de movilización propias. Entonces yo en mi propio vehículo tengo una fábrica y en él voy a transportar los zapatos. O tengo una empresa y tengo mi propio vehículo de propiedad de la empresa y en él voy a transportar a mis empleados. Ahí no estoy contratando a un tercero. Es solamente cuando yo necesito de un tercero y no estoy utilizando mi propio vehículo que tengo que acudir a un transporte público. Entonces digamos que el transporte particular tiene por objeto satisfacer necesidades particulares, se puede realizar o se debe realizar con vehículos propios y si se requiere contratar un tercero debe ser servicio público. Esta actividad solamente está sujeta a vigilancia y control administrativo en materia de tránsito. Como es una actividad particular, yo con mi propio vehículo estoy satisfaciendo mis propias necesidades de llevar a mi hijo, a mi hija al colegio, etc. Entonces yo solamente estoy regulado por la ley de tránsito, por la ley 769 y no me aplican las disposiciones de transporte. Quienes quieran ampliar mejor este tema pueden leer la sentencia C33, que es muy importante y que habla de toda la diferenciación entre transporte público y privado. El transporte público, en cambio, a diferencia del transporte privado, es cuando yo contrato a un tercero para mi movilización y a cambio de ese transporte
yo doy una contraprestación económica, normalmente en dinero. Cumple la función de satisfacer necesidades de la comunidad, ya no son particulares sino de otro, y se pueden ofrecer los servicios de acuerdo al contexto de la libre competencia con las limitaciones de cada modalidad que la vamos a ver a continuación. Ese servicio público implica primero el interés público al interés particular, y recuerden que las dos grandes soluciones a la movilidad y a la movilidad mejor, o sea, sostenible, son la bicicleta y el transporte público. El transporte público puede estar, debe estar y está por encima del transporte particular. Por eso es que cualquier alcalde puede decir, hoy no se pueden movilizar en su vehículo privado, sino que tienen que movilizarse en el servicio público de manera preferente. Porque pues, la idea precisamente es no generar tanta contaminación y congestión ambiental. Se concluye entonces que el transporte público es una actividad económica que sí tiene un alto grado de intervención del Estado, mientras que el servicio particular solamente era intervenido por las leyes de tránsito. El transporte público está intervenido por el Estado con un ministerio, con una superintendencia o con unas entidades, organismos de tránsito que lo vigilan, y tiene, como les digo, una alta intervención estatal para regular que efectivamente ese servicio se preste en condiciones de calidad y de seguridad, que es lo más importante. Como les digo, pueden mirar la sentencia C33. El transporte público entonces está sometido siempre a que sus vehículos, los vehículos que presten el servicio, estén registrados como placa blanca para esa actividad, y cuando los vehículos no son de propiedad de la empresa de transporte a la que se le dio la autorización para operar, debe vincular vehículos de terceros a través de un contrato de vinculación. Bueno, la organización del sector transporte es muy sencilla. Está encima el Ministerio de Transporte, que tiene a su cargo la orientación, control y la ejecución del ejercicio de las funciones de esa entidad, que son reglamentar la ley. Entonces, por encima está la ley 336, encima de la ley 336 está la Constitución, y después está toda la reglamentación que emite el Ministerio de Transporte, que además de reglamentar, tiene que establecer una serie de políticas. Hay unas entidades adscritas que son la Superintendencia de Transporte, antes Superintendencia de Puertos y Transporte, que es la que se encarga de vigilar el transporte intermunicipal, especial y de carga, y mixto, o sea, el transporte de pasajeros y de carga, que ya lo vamos a ver en detalle, cuando se involucran varios municipios. Y se encarga de todo el control de estas entidades. Cuando se trata de de empresas de transporte colectivo y taxis, estas son vigiladas, sancionadas por los organismos de tránsito de cada uno de los municipios. Entonces aquí vamos a hacer una diferenciación de las diferentes modalidades, no sin antes tener claro que para que una empresa de transporte pueda prestar el servicio de transporte en cualquiera de las modalidades que vamos a ver, tiene que estar sometida a una habilitación, que es la autorización que le da el Ministerio de Transporte para el caso de especial carga y intermunicipal, o las secretarías de tránsito para el caso de taxis y urbanos y los mixtos veredales, porque esos son los que tienen que dar la habilitación, tienen que tener una habilitación para efectos de poder prestar el servicio. Entonces vamos a mirar un poco lo que son las diferentes modalidades de transporte público en Colombia. Entonces tenemos la modalidad de pasajeros, la modalidad de carga. Pasajeros solo transporta pasajeros, pero también puede transportar los objetos personales de los pasajeros. Está el transporte de carga, que solamente puede transportar carga, ya sea con pequeños vehículos o con grandes vehículos hacia los puertos, y el transporte mixto, que es de ambas vías, puede transportar pasajeros y carga, y son más que todos los veredales los que se encuentran en las regiones, digamos en los pueblos, que por la mañana van a llevar a los trabajadores y por la tarde pueden recoger la leche que se recogió, o pueden en un solo vehículo transportar el café y transportar también a las personas. Eso es el transporte mixto. El mixto puede ser nacional o puede ser local. Mixto nacional cuando involucra varios municipios y local cuando involucra un solo municipio. Entonces, el transporte de pasajeros se divide también en varias modalidades. Recuerden que todas estas modalidades deben tener una habilitación. El transporte de pasajeros entonces se divide en el transporte de carretera o intermunicipal,
que sale de una terminal y llega a otra terminal. Cuando no hay terminal en el municipio, el alcalde debe establecer a dónde llega ese transporte público, ese transporte intermunicipal. Tenemos el transporte urbano, que se divide en taxis, que se llama transporte urbano individual, o transporte urbano colectivo, que son los vehículos colectivos que transitan por las diferentes ciudades. También tenemos el transporte público especial, que no está sometido a una ruta, que puede transitar a nivel nacional, pero siempre y cuando exista un contrato escrito entre las partes. Recuerden que la principal diferencia entre el transporte, entre el transporte colectivo y el transporte intermunicipal con el transporte especial es que el colectivo intermunicipal no requieren que se firme un contrato por escrito, mientras que el especial siempre va a requerir que se firme un contrato por escrito. También tenemos el transporte masivo, eso es otro módulo que vamos a ver en este seminario y que habla de todo lo que tiene que ver con todos los requisitos para poder operar un vehículo de transporte masivo, ya sea un metro, un vehículo de mediana capacidad, lo que llaman los BRT, los vehículos que van por un carril, o lo que son los tranvías o los cables. Eso lo vamos a ver en otro módulo. Entonces, estas son las modalidades de transporte, entendiendo entonces que cuando se trata de la modalidad de transporte de carga especial o intermunicipal, todo lo que es la vigilancia está en cabeza de la Superintendencia de Transporte. Cuando se trata de colectivo y taxi, está en cabeza la vigilancia de la autoridad local o Secretaría de Tránsito. Bueno, entonces yo necesito, para poder prestar el servicio, una habilitación. Para prestar un servicio, no estamos hablando ni para vender cupos, ni para tener unos vehículos circulando sin ningún control. Por eso hay una definición clara de lo que es la actividad transportadora, que es un conjunto organizado de operaciones que tienden a ejecutar el traslado de personas y cosas, conjunta o separadamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos de transporte. Entonces, la empresa de transporte está para organizar toda la actividad transportadora, para que la actividad transportadora llegue a la conclusión de llevar una persona de un punto A a un punto B. Pero para que una persona llegue de un punto A de un origen de un punto A a un punto B, se necesita siempre una empresa de transporte. No es el conductor el que presta el servicio, no es el propietario del vehículo el que presta el servicio. Quien presta el servicio en todas las modalidades y quien es responsable de la actividad es la empresa de transporte, que obviamente se vale de un conductor y de un equipo para prestar el servicio. No quiero pasar por alto el artículo 365 de la Constitución, que establece que precisamente por ser el servicio público, por ser el transporte un servicio público, igual que la salud, educación, servicios públicos domiciliarios, comunicaciones, al igual, por estar en esos 5 servicios públicos, todos los servicios públicos están sometidos al régimen jurídico que fije la ley. Para este caso, la ley 336, podrán ser prestados directa o indirectamente por el Estado, por particulares, pero siempre el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia. Entonces, aparte de la habilitación, las empresas también requieren una capacidad transportadora. ¿Qué es la capacidad transportadora? Los vehículos a los que le permite la autoridad adquirir, ya sea propios, dependiendo del porcentaje que tenga que tener de vehículos propios. Para todas las modalidades es el 3%, para la modalidad de transporte especial tan golpeada en este momento es el 10% de vehículos de propiedad de la empresa. Sin embargo, muchas personas dicen, pues ojalá la empresa fuera propietaria de todo su parque automotor. Cuando la empresa no es propietaria del parque automotor, puede vincular vehículos de terceros, pero siempre tiene que tener una resolución de capacidad transportadora. Entonces, la resolución de habilitación, que implica unos requisitos de acuerdo a la modalidad, y la capacidad transportadora. La capacidad transportadora, como les digo, son los vehículos autorizados por la autoridad competente para atender los servicios otorgados. Por ejemplo, en el transporte urbano se basará en un estudio, sabiendo de que del punto A al punto B en esta ruta se movilizan estas personas. Si se genera una nueva urbanización en ese lugar, pues se ampliará el número de pasajeros y se ampliarán los vehículos requeridos. Para el transporte intermunicipal sucede igual. Si las personas están viajando mucho más a un municipio por una u otra razón, por un nuevo proyecto turístico, por una mina, etcétera, pues se ampliará la capacidad transportadora de los vehículos. Y en transporte especial sucede igual. El transporte especial se amplía la capacidad de acuerdo a los contratos que la empresa tenga.
En el transporte de taxi las capacidades transportadoras sí son globales y se otorgan por municipios. En este momento están cerradas las capacidades transportadoras en taxis. Cuando se va a dar una nueva capacidad transportadora hay que tener un estudio que tiene que ser aprobado por el Ministerio de Transporte. Entonces, la única modalidad que no requiere capacidad transportadora, la única empresa que no requiere capacidad transportadora para operar es la empresa de transporte de carga, porque en este caso los vehículos no necesitan tarjeta de operación que los una a una empresa, sino que son libres y cada empresa los contrata de acuerdo a una tabla de fletes o unas tarifas que están establecidas entre las partes. Ya vamos a hacer una capacitación especial sobre el transporte de carga, pero digamos que en carga no se requiere capacidad transportadora. Entonces, en la actividad transportadora interfieren varias personas, interfiere la empresa, que es la que organiza la actividad para llevar a un punto A, un punto B a un pasajero, el propietario del vehículo. Cuando la empresa no tiene vehículos propios debe acudir a un propietario para que vincule el vehículo, que tiene unos derechos basados en esa propiedad, y el derecho al trabajo de ese conductor, que en todo caso tiene que contar con seguridad social. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que es la introducción general al transporte público en Colombia, obviamente sin hablar mucho de normas, de leyes, porque ya cada modalidad la vamos a tratar de manera independiente y vamos a empezar a hablar de sus propios requisitos, de sus propias particularidades para que ustedes puedan entender un poco mejor. El módulo de transporte especial ya está montado en la plataforma, ya lo pueden visualizar, ya lo pueden ver con todos sus documentos anexos y vamos a empezar con el transporte de carga para continuar con el transporte intermunicipal, taxis y urbanos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.